A 8 meses del gobierno interino de Yanine Áñez hay luz y sombra, oscuridad y luz de alguien que pudo pasar a la historia como la mujer que le trajo la estabilidad social política a este país suramericano. Nadie contaba con la llegada a nivel mundial de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, esta pandemia que prácticamente vino a cambiar todo el escenario global, incluso también ahí en Bolivia. Pero hay datos interesantes que vale la pena conocer de cómo han sido estos 8 meses del gobierno interino de Yanine Áñez y también de cómo ahora el grupo político del expresidente Evo Morales se reorganiza en su estrategia con el MAS, el Movimiento al Socialismo, y su candidato Luis Arce para recuperar el poder. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias de verdad por tu ayuda, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Este panorama me parece en lo personal muy pertinente darlo a conocer, que tengas también estos elementos que nos van a permitir entender qué es lo que está pasando en Bolivia de cara a esta elección ya programada para el próximo 6 de septiembre. Luces y sombras de Yanine Áñez, 8 meses en la silla presidencial. Se cumplieron 243 días desde que Áñez asumió como presidenta interina allá en Bolivia. Desde diversos sectores se evalúan los aspectos positivos y negativos de su gestión. 8 meses al mando del país, de los cuales la mitad de ellos han transcurrido en medio de la pandemia del COVID-19. La presidenta Yanine Áñez, quien hoy se encuentra aislada por haber dado positivo a la enfermedad, pasa bajo la lupa de los distintos sectores de la sociedad civil. Áñez ha sido objeto de análisis constante de parte de la población, decisiones acertadas y también criticadas. Han acompañado estos 243 días que hasta el momento podrían cambiar de rumbo cuando se realicen las elecciones generales programadas para este 6 de septiembre. Resulta interesante esta evaluación, este análisis que se hace de este tiempo en el que Yanine Áñez ha estado al frente de Bolivia. Al ser consultados, los diversos actores mencionaron todo lo relacionado a la gestión del manejo de la crisis sanitaria. Parece que el coronavirus ha borrado de un codazo cualquier decisión acertada que Áñez haya tenido antes del 10 de marzo, fecha en la que se anuncia el ingreso del primer paciente infectado con el virus al territorio nacional. El primer punto, el manejo de la crisis económica. Ivo Vlasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, observa que bajo la perspectiva de que esta pandemia ha tenido un impacto económico gigantesco con la destrucción del empleo y las economías del mundo, la máxima autoridad del Estado ha dado buenas señales al sector. Hemos podido salir a trabajar relativamente pronto y hemos obtenido las licencias para movilizarnos. Estamos esperando que algunos anuncios se concreten, como los fondos de garantía y los créditos para la reactivación del sector y del consumo de bienes nacionales. Son buenas señales, dijo el Ejecutivo. En lo negativo, cree que la desorganización y la falta de coordinación con los gobiernos subnacionales han llevado a mucha confusión en su sector durante estos meses. El otro punto, la estabilización contra la comunicación, resiliencia. Ha podido estabilizar una crisis política brutal, está estabilizando una crisis sanitaria y se está proyectando la estabilización de una crisis económica amenazante. Ver esta resiliencia nos da esperanza como sociedad. Esto se incrementa con la capacidad de formar equipo con la sociedad civil y el reemplazo implícito de un proyecto político distinto al autoritarismo que nos sigue amenazando. Así evalúa la parte positiva de la gestión de Áñez Rolando Schrupp, expresidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y Funde Empresa. Para Schrupp, lo peor de la gestión presidencial es el arraigo del movimiento al socialismo en las estructuras y comportamientos estatales, sobre todo en la justicia.
Esto genera que no tengamos confianza en nada que venga del gobierno. Esto es incrementado por un escenario cambiante para el cual nadie pudo estar preparado. Mucho de lo que criticamos del masismo lo encontramos en otros actores de la sociedad política. El odio, el abuso del poder, la corrupción, la impunidad y el chantaje. Esto no se limita exclusivamente a la administración que ella dirige, sino la teoría del odio y el fanatismo de otros proyectos políticos que hoy apuestan por la solución, por el desastre y que en su augurría por el poder no les importa sacrificarnos a todos en el proceso, sostiene. El otro punto es la salud que no logra levantar, lento. Así lo ven los trabajadores de ese sector el proceder para la mejora del sistema de salud en el país. Sergio Echazú, secretario general de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud de Santa Cruz, ve como positivo que existe una apertura a este sector, aunque la lentitud en las acciones que deben tomarse ante la emergencia sanitaria lo vuelve negativo. No pretendemos que este gobierno, que en principio entró en transición, pueda solucionar los 14 años que tuvimos de abandono en el sector salud, 14 años que Santa Cruz no recibió la cantidad de ítems necesarios y pertinentes para los 3 niveles, dijo Chazú. El dirigente de salud espera que en la proyección del programa operativo anual de 2021 se haya programado una inversión verdadera para la próxima gestión. El antes y el después de la candidatura y el COVID-19. Para desarrollar una evaluación de los 8 meses del gobierno interino, para el politólogo José Orlando Peralta, es necesario identificar 2 momentos, antes y después del anuncio de la candidatura presidencial de Yanine Áñez y la llegada del coronavirus. Antes de la postulación y pandemia, el aura que rodeaba a Áñez después de la caída de Evo no tenía parangón, porque personificaba un nuevo momento político en Bolivia. Sus 2 tareas básicas eran claras y contundentes: neutralizar la turbulencia sociopolítica postelectoral y convocar a nuevos comicios nacionales con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, una agenda política que le otorgaba una hoja de ruta a la transición y tranquilidad a la sociedad, señala Peralta. Después del anuncio de la candidatura y la llegada del COVID-19, Peralta ve que la irrupción de este coronavirus trastocó las prioridades de la gestión del gobierno interino y las estrategias discursivas de los actores políticos en competencia electoral, ahora también con la presidenta y estado de ánimo de la gente. Valga aclarar que desde el momento en que Áñez se postuló a la presidencia, gestión y campaña van de la mano. Por lo tanto, todo lo que hizo y no hizo ha sido, es y será objeto de interpelación crítica por parte de sus adversarios por motivos obvios y por la gente que fue afectada por cuestiones económicas o sufrió la pérdida de algún ser querido a raíz de la pandemia. Toda esa crítica se potencia con las denuncias y escándalos de hechos de corrupción, por ejemplo, el caso de los 170 respiradores, subraya. Peralta resalta que no hay que olvidar que el débil estado del sistema de salud pública es una herencia de la gestión pública del gobierno del MAS, que durante más de una década priorizó los gustos de su líder y las demandas de su militancia, que expresaba la mayoría electoral en desmedro de las minorías opositoras que también tenían necesidades. El politólogo ve que hoy, en 2020, si se suma a dicho problema estructural la ausente alineación de los sistemas político, social, científico o salud para luchar contra el coronavirus, que debió ser comandada por Áñez, el escenario electoral en tiempos de pandemia es sombrío para todos. A pesar del alivio que otorgaron los bonos a las personas con mayores necesidad, si el gobierno hubiera producido un discurso transparente y desarrollado una coordinación interinstitucional más allá de los colores políticos, tuviera más viento a su favor, pero se ocupó a hacer lo contrario, como si buscara tormentas perfectas, una paradoja total. Peralta cree también que la inestabilidad de algunos ministerios clave tampoco son buenas señales sobre lo que pasa internamente en el gobierno interino. Sin embargo, tiene todavía un margen de tiempo para demostrar que es posible conducir mejor la nave en momentos turbulentos, mediante la autocrítica y escucha activa. 2 virtudes que poquísimos gobiernos en el mundo la tienen:
así lo sostuvo el propio Peralta. Y bueno, en este contexto, el MAS de Evo rearma la estrategia electoral ante una Áñez que busca mantener el poder. Evidentemente, la fuerza política de Evo, del MAS y de su candidato Luis Arce no ha menguado. El anuncio de que Yanine Áñez, presidenta autoproclamada de Bolivia, dio positivo de COVID-19, igual que varios ministros de su gabinete, provocó la reacción de las fuerzas políticas de la oposición, en especial del MAS de Evo Morales, partido que lidera todas las encuestas con su candidato Luis Arce, y desde donde advierten que se utilizará el cuadro sanitario para postergar una vez más las elecciones presidenciales. Leonardo Loza, dirigente cocalero en la provincia de El Chapare, en el departamento de Cochabamba, cuna de Evo Morales, es hoy la zona de mayor resistencia a la dictadura. Allí es donde Áñez dispuso el mayor despliegue de seguridad con la excusa de controlar a los delincuentes y a los que se dedican a la sublevación. Nos acusan de tirar torres de luz, de robar camiones con insumos de bioseguridad, de organizar guerrillas, de ser narcotraficantes porque nos quieren fuera de la lucha, denuncia Loza, quien es ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, compuesta por más de 100 sindicatos de cocaleros. Afirma que el trópico de Cochabamba está repleto de policías que andan de civiles con el fin de espiarnos y siguen todos los movimientos que hacemos para sembrar falsas pruebas, principalmente en sindicatos y movimientos sociales, porque nos quieren en la cárcel. Tras el golpe a Evo Morales en noviembre de 2019, la represión dejó personas fallecidas, heridas y detenidas. La localidad de Sencata recuerda el 19 de noviembre como el día de la masacre a los cocaleros. Esta localidad, ubicada a 40 kilómetros de La Paz y con 1.300 habitantes, tiene una planta de gas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que abastece a gran parte del país y sus accesos estaban bloqueados en rechazo al golpe y la asunción de Yanine Áñez. La policía y los militares lanzaron gases lacrimógenos y balas de plomo contra el pueblo desarmado. Lo hicieron desde los mismos accesos bloqueados, también por aire, y hasta tuvieron tiempo de atacar a los médicos que asistían a los heridos. Ese día 10 vecinos murieron, 65 quedaron heridos y decenas fueron detenidos. Áñez negó que los militares hayan disparado y acusó a los manifestantes de sublevación. Loza no duda, vamos a tumbar y enterrar la dictadura con nuestra única arma, que es el voto popular. No necesitamos hacer sublevación ni ser delincuentes. Tampoco tendría lógica realizar atentados cuando los últimos sondeos indican que el MAS podría ganar la presidencia, incluso sin balotaje. Una de las movidas que realizó el gobierno autoproclamado fue la de intentar buscar anular la candidatura de Luis Arce, quien lidera las encuestas para los comicios en septiembre, proscribiendo al MAS para evitar que se restablezca la situación democrática con elecciones generales y libres. La Fiscalía General de Bolivia reflotó una maniobra que ya fracasó meses atrás. Acusó al expresidente Evo Morales por supuestos delitos de financiamiento a la sublevación y volvió a pedir su prisión preventiva. Las posibilidades reales de que este pedido prospere son escasas, pero hace mucho ruido a nivel internacional por el impacto mediático que generan. Esta no es la primera vez que piden detener a Evo Morales, quien se encuentra en Argentina en calidad de refugiado. La investigación es conocida como caso Audio, porque el gobierno surgido tras el golpe difundió una supuesta conversación entre Evo y el dirigente cocalero Faustino Yucra, en la cual, denuncian, Morales coordinaba impedir el acceso de alimentos y combustibles a diferentes ciudades del país en los días posteriores al golpe de Estado. En diciembre de 2019 hubo una solicitud a Interpol de la ficha roja para localizar y detener al expresidente, pero la Policía Internacional rechazó el pedido en enero de este año. A Luis Arce lo denuncian por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecios cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. Arce rechazó tal acusación asegurando que aún no recibió ninguna notificación formal, pero advierte el plan para evitar que pueda presentarse en las elecciones. Nos mintieron desde el comienzo, afirma Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes del MAS. Áñez dijo que sería un gobierno de transición cuya única tarea era convocar elecciones, pero nunca fue ese el objetivo.
Ahora usan la pandemia como excusa para prorrogar nuestra voluntad como pueblo mientras se entregan nuestras riquezas y se roban nuestro dinero como lo hicieron con los respiradores. El dirigente menciona que uno de los más escandalosos casos de corrupción que se dieron en plena pandemia. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue destituido y detenido por la compra a España de 500 respiradores para cuidados intensivos a sobreprecios y que ni siquiera servían para ese fin. Loza explica que el pueblo se organiza y que es clave que se respete ante instancias internacionales el voto del pueblo boliviano, la soberanía y que no se repita lo que pasó el año pasado. La Organización de Estados Americanos vino a estropear nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestro voto, como lo ha hecho Luis Almagro, secretario general de la OEA. El organismo emitió un comunicado denunciando irregularidades y sembrando la duda del fraude en momentos de extrema sensibilidad. Finalmente se confirmó que Evo Morales ganó por 10.5% y que no era necesaria la segunda vuelta, pero ya era tarde. Habían obligado a renunciar al presidente, se había instalado un gobierno de facto y en las calles quedaban los cuerpos sin vida de quienes defendían el voto popular. Para las elecciones de septiembre próximo, Loza apuesta al acompañamiento de otras instancias internacionales para que sean veedores. Así está este panorama bastante intenso. Mientras tanto, Yanini Áñez recibe ánimo de presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, para superar el COVID-19. Luego de que se informara que dio positivo a esta prueba, y obviamente hay quienes creen que esto pudiera tratarse de una estrategia para justificar que las elecciones se prorroguen en virtud de que Áñez está trabajando un posible acuerdo con Carlos Mesa para hacer unidad y así enfrentar al MAS y a su candidato Luis Arce que van adelante en las preferencias electorales. Así está este panorama y ya como colofón, Evo Morales escribió esto en su Twitter: el movimiento indígena originario campesino denuncia despojo de tierras en varias regiones por parte del gobierno de facto que aprovecha cuarentena y pandemia. Predios habían sido otorgados por el Estado tras revertir latifundios con el principio la tierra es de quien la trabaja. Y finalmente también dio a conocer esto: junto con la pandemia comienza a sentirse cada vez en más hogares bolivianos la crisis alimentaria, hambre y desnutrición, por lo que el Estado debe dar créditos con 0% de interés a los productores para cultivo rápido. La madre tierra sabrá responder, saldremos adelante. Así está este panorama intenso en Bolivia de cara a estas elecciones programadas para el 6 de septiembre. Esperemos que la fecha se pueda mantener, sostener y que no haya esta estrategia finalmente efectiva de prorrogar las elecciones en virtud de que ahora no solo Yanini Áñez, sino que otros miembros del gabinete han dado también positivo al COVID-19. Así las cosas, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión. Hasta la próxima.